En este día vamos a estar meditando, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, hermanos. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 31. Para la honra y la gloria de Dios. Si usted trajo su Biblia, me lo puede indicar con un amén cuando ya está ahí, hermanos. Y si no la trajo, ¿verdad? Ahí está en las pantallas, hermanos. Aquí no hay problema. Si no trajo su Biblia, tiene su teléfono, hermanos. ¿Verdad? Qué bendición tenemos, hermanos. ¿Verdad? Que aquí de una forma o de otra podemos leer la palabra de Dios, hermanos. Hay lugares, ¿verdad?, donde es prohibida la palabra de Dios, hermanos. Dese cuenta. Es algo difícil y aún así, ¿verdad?, los hermanos se esfuerzan por memorizar esta palabra maravillosa. Y nosotros estamos bendecidos, hermanos, ¿verdad? Estamos en un país donde se nos permite hablar libremente de la palabra de Dios. Y eso es una bendición que debemos cuidar, que debemos valorar, ¿verdad?, en todo momento. Mire, dice el encabezado: parábola del hijo perdido, hermanos. Muchos de nosotros nos podemos identificar con este mensaje, ¿verdad? Ya lo hemos leído muchas veces, hermanos. Es una palabra poderosa, una palabra maravillosa. ¿Y por qué digo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esta palabra, hermanos? Digo, yo me puedo identificar, hermanos, porque por mucho tiempo yo fui ese hijo perdido, ¿verdad? Yo fui ese hijo perdido que andaba en el mundo, ¿verdad? Perdido, sin una esperanza, hermanos. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a nuestro Dios Padre, que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es el centro del mensaje, hermanos. Ese es el centro del mensaje, que Dios mandó a su Hijo para que toda la gente en el mundo tuviera una esperanza, hermanos. Para que todo aquel, ¿verdad?, que había sido destituido de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, hermanos, ahora pudiera tener una esperanza. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Me pueden pasar un agua, hermana? Dice: al mismo tiempo que se le acababa el dinero. Ay, disculpe. Dice: hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Dice: convenció a un agricultor local que le contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Dice: el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de estos jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Dice, llegó lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa, y vístanlo, y consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor, dice, estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa, y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Y tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos, dice, porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Dice, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, y todo lo que tengo es tuyo. Dice, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mire que es una palabra poderosa, hermanos. Pueden tomar sus asientos, ¿verdad? Esta historia nos habla de un padre que tenía dos hijos, hermanos. Un hijo que era el hijo menor, hermanos. Era el hijo menor, y el hijo menor, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros leímos, que le pidió la herencia a su padre, hermanos. Le pidió la herencia a su padre. ¿Y para qué cree que usted que pidió la herencia, hermanos? ¿Para levantar un negocio? ¿Para construir una casa? No, ¿verdad? La pidió para derrocharla. Mire, el título que yo ponía a este mensaje era los dos hijos perdidos, hermano. Y los hijos perdidos. Y usted me va a preguntar por qué, hermanos. Pero dése cuenta, mire esa imagen. ¿Qué ve usted ahí, hermanos? Ve un padre, ¿verdad? Ve un padre, ¿verdad? Que recibe a un hijo, ¿verdad? Con un amor incondicional, ¿verdad? De que a pesar de que ese hijo le falló, a pesar de que ese hijo cometió el más grande error, su padre estuvo dispuesto a perdonarle. Y ahora en la imagen, ¿qué ve usted del hijo mayor, hermanos? ¿Qué ve ahí? Está enojado, está celoso, ¿verdad? Con indiferencia, hermanos. Yo me ponía a pensar en esto y decía, pues ¿cuál sería el hijo perdido, hermanos? Dense cuenta. Uno le servía, uno hacía lo que su padre decía, pero mire las actitudes que tenía.
no eran las actitudes más correctas, ¿verdad? ¿Y por qué cree que Jesús estaba hablando en esta parábola, hermanos? ¿Verdad? Porque había un problema. Habría un problema con los fariseos y los escribas. Mire que para entender un poco más este mensaje, en el capítulo 15, versículo 1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, dice, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa, dice, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Miren, ¿con quién estaba hablando Jesús, hermanos? Con los pecadores y con gente de mala fama, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, Jesús vino a este mundo con un propósito, hermanos. ¿Y cuál fue ese propósito? Él venía a salvar a los suyos. Él venía a salvar a su pueblo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pacto con Abraham. Dese cuenta. Dios tenía un pacto con Abraham. Pero los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, no aceptaban a Jesús, no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y ahora dese cuenta, gracias a eso, esa salvación fue extendida a todo el mundo, hermanos. A veces ustedes no sé si se ha hecho la pregunta, ¿por qué Jesús hablaba por parábolas, hermanos? ¿Verdad? Él podía hablarles directamente, hermanos. Pero yo me ponía a pensar, ¿verdad? Quizás era una forma más fácil de explicar, de hablarle a las personas, hermanos. Pero aún así, ¿verdad? Los fariseos no entendían, hermanos. Y yo me preguntaba por qué quizás no entendían, porque no tenían un corazón dispuesto a escuchar. Ellos no reconocían al propósito al que había venido Jesús, hermanos. Y mire que aquí nos habla de otras dos parábolas, hermanos. Usted ha leído la parábola de la oveja perdida, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que el pastor tenía 100 ovejas, hermanos. Tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. ¿Cuál es el propósito de un pastor, hermanos? Cuidar a las ovejas, ¿verdad? Cuidar a las ovejas. Entonces, cuando él se dio cuenta de que esta oveja estaba perdida, ¿verdad?, lo que él tenía que hacer es guardar a las otras ovejas, ¿verdad?, en el corral donde él las tuviera, y ir a buscar a esa oveja que se había perdido, hermanos. ¿Verdad? Ese es el propósito para el que Señor, ¿verdad?, mandó a su Hijo, hermanos. El Señor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que aunque a veces nosotros no nos gusta obedecer, hermanos, es algo difícil. Es algo difícil. Por eso le digo que hay situaciones con las que luchamos a cada día, hermanos. Nosotros no vamos a dejar de pecar, no vamos a ser perfectos hasta que dejemos este mundo, hermanos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo lucho con tantas cosas, hermanos. Yo leía esta palabra y le decía al Señor, yo tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Y a veces soy desobediente con el Señor, hermanos. Pero digo, le doy gracias a Dios por ese amor incondicional, hermanos. Ese amor de un padre, hermanos. Mire que a pesar de que nosotros le fallamos, que a pesar de que nosotros le desobedecemos, Él está dispuesto a escucharnos, hermanos. Aquí
también nos habla de una mujer. Hermanos, dice que ella tenía 10 monedas de plata, hermanos. Se le perdió una. Hermanos, dice la palabra de Dios que se le perdió una. Dice que ella prendió la lámpara, empezó a barrer, empezó a limpiar en esa casa, hasta que encontró, dice, esa moneda que se le había perdido. Ahora le hago la pregunta a cada uno de ustedes, hermanos. Digamos, si ustedes tuvieran $1,000, hermanos, y se les pierden 100, usted ya se olvida de esos $100, hermano. Usted ya se va a olvidar, ¿verdad? O digamos que tiene 10 monedas de esos centenarios, hermanos, que valen como $6,000, $8,000. Es lo que valen esos centenarios de oro, hermanos. Digamos que usted pierde uno de esos. Usted va a decir, no, pues hay que dejarlo. Hay que se pierda, ¿verdad? No, entonces era lo que Jesús, ¿verdad?, les estaba tratando, les quería explicar a los escribas y a los fariseos. Al propósito por el que Él había venido al mundo, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, nosotros no entendemos. Muchas veces somos como el hijo menor. Dese cuenta. Somos como el hijo menor de decirle, Señor, hey, quiero que me bendigas con un buen trabajo. Pero ¿sabe lo que pasa después, hermanos? Ya no tenemos tiempo para venir a la casa de Dios. A veces le decimos, Señor, yo quiero un carro del año. Pero a veces decimos, no, tengo que trabajar porque me van a quitar el carro, no voy a tener cómo pagarlo. Dese cuenta, hermanos. A veces es difícil, hermanos. A veces nosotros le pedimos al Señor, pero hay que darle gracias, hermanos. Hay que darle gracias que tenemos un Dios misericordioso, que a pesar de que nosotros le fallamos, pero dice que sus misericordias son nuevas a cada día, hermanos. Este mensaje, hermanos, hablaba mi vida duramente, hermanos, duramente, pero yo le decía, Señor, te doy gracias, porque a pesar de que yo te he defraudado, yo te he fallado, no he hecho lo que tú me has mandado, Señor, y aún tú ahí estás dispuesto a abrazarme, dispuesto a consolarme. Dice la palabra de Dios, mire, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor, ¿verdad?, le pidió la herencia a su padre, hermanos. Le pidió la herencia a su padre, y no para hacerlo mejor, hermanos, porque dice la palabra de Dios que su padre se negó a darle la herencia. Su padre no se negó. Dice que la repartió de igual manera, hermanos. Ahora yo me preguntaba, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros como padres? ¿O qué podemos hacer en esa situación? Porque como padres, ¿verdad?, quizás un día nuestro hijo va a venir a nosotros y va a decir, no, yo ya no quiero vivir en esta casa porque hay muchas reglas, ¿verdad? Hay muchas cosas que tú impones a mi vida. ¿De qué manera vamos a actuar, hermanos? Dígame, piénselo bien. Muchas veces nos encontramos con padres, hermanos, que dicen, el día que tú salgas de esta puerta, dejas de ser mi hijo. Humanamente así somos nosotros, hermanos. Somos duros y a veces decimos palabras que podemos herir a nuestros hijos, que podemos herir a los demás. Por eso le digo que esto hablaba mi vida, hermanos, porque a veces nos desimpacientan nuestros hijos, hermanos. A veces son tremendos, andan corriendo de allá para acá. Llegamos nosotros del trabajo, hermanos, cansados, ¿verdad? Queremos descansar y llegan nuestros hijos que parece que somos columpio nosotros. Ahí se nos suben encima, ven una resbaladilla, hermanos, se nos avientan. No, hombre, hermano, a veces nosotros ya, y vemos a las hermanas que ya están, hermanos. Vemos a las hermanas que ya han llegado al límite,
¿verdad? Y a veces nosotros en ese enojo, hermanos, hablamos cosas que no son las mejores. Tenemos actitudes. Nuestra cara lo puede explicar todo, hermano. Lo puede explicar todo. Pero digo yo, qué maravillosa es esta palabra que dejó el Señor, hermanos, ¿verdad? Y en esta noche, ¿verdad? Necesitamos decirle al Señor que tiene que cambiar caracteres en nuestra vida, hermanos. Quizás nosotros, a ver, ¿en qué lugar nos podemos identificar, hermanos? Con el hijo menor. Vamos a decir, no, yo vengo a la iglesia, a todos los cultos, yo soy obediente al Señor. Pero ahora le voy a preguntar, ¿qué tal con las actitudes que tenemos a veces, hermanos? Dígame. Entonces, por eso yo le decía, ¿verdad? Al leer este mensaje, al leer esta palabra, hermanos, no solo miraba a un hijo perdido, sino que también el que estaba en la iglesia, pues estaba un poco alejado de la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero lo más maravilloso, mire, fue que tenemos un Dios maravilloso. Aquí nos lo muestra la palabra de Dios, un padre que estuvo dispuesto a recibir un hijo, a pesar de que malgastó el dinero, hermanos. Mire que le pidió el dinero, le dijo, Padre, yo quiero que me des esa herencia. Su padre se la dio. Y no se fue a ser su vecino, hermanos. No se fue a ser su vecino, sino que se fue a otro país, a otra provincia, donde no lo mirara el padre. ¿Por qué? Porque él ya tenía un deseo y un pensamiento, ¿verdad? De derrochar ese dinero que el padre le había dado, hermanos. Ahora dése cuenta, hermanos, ¿qué haría usted en esta situación? En ver con el esfuerzo que hacemos como padre de cada día, ¿verdad? Por tener una casa, por tener un terreno, por tener un vehículo. Y ver que nuestro hijo nos pide la herencia, hermanos, para derrocharla. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Qué posición vamos a tener, hermanos? Dese cuenta. Entonces, esta palabra, este mensaje quiere hablar a nuestras vidas en esta noche. ¿Y de qué manera, hermanos? De que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, hermanos. Dígame, ¿quién de ustedes no cometió errores en su vida? ¿Cuál es la época más difícil de nuestra vida, hermanos? En nuestra juventud. Dese cuenta, a veces nosotros desobedecemos a nuestros padres. Yo que fui desobediente, hermanos, no se los quiero contar, hermanos. No se los quiero contar de todas las cosas que hice y que ahora me arrepiento, hermanos. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, que Él envió a su Hijo, ¿verdad? Para traer una esperanza a la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros cuando estamos jóvenes cometemos tantos errores, hermanos. Nuestros padres nos quieren dar un buen consejo, ¿o no, hermanos? Nuestros padres nos dan un buen consejo, ¿por qué? Porque ellos ya pasaron por esa situación. Pero a veces nosotros nos rebelamos y hacemos cosas, pues, cosas que no le agradan a nuestros padres, cosas que no le agradan a Dios. Pero lo más maravilloso es que a pesar de todo eso, tenemos un Padre bueno, hermanos, que está dispuesto a perdonarnos. Y era lo que Jesús, era el mensaje que Jesús quería darle a los fariseos, hermanos. Mire, les estaba hablando, ¿verdad? De que había el pastor y las ovejas. Y una de ellas andaba perdida, ¿verdad? Y lo que tenía que hacer el pastor era ir a buscarla, hermanos, y a traerla de regreso, ¿verdad? Y yo pienso que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, con las personas allá afuera. ¿Por qué le digo esto, hermanos?
Porque muchas de las veces, a veces nosotros se nos olvida el propósito al que vino Jesús. Nosotros, ¿a quién representamos, hermanos? A Jesús. Entonces, si nosotros tenemos una actitud mala, ¿qué va a pensar las personas de nosotros, hermanos? Algo malo, ¿verdad? No van a querer entregar su vida al Señor, hermanos. Y el enemigo es tremendo. Dese cuenta que en el mundo lo primero que la gente va a ver es nuestros errores. Esta palabra confrontaba mi vida, hermanos. Mire, primero que todo confrontaba mi vida. Yo se los digo de testimonio, hermanos. En este año, hermanos, el año pasado no ha sido un tiempo fácil para mí, hermanos. No ha sido un tiempo fácil en mi trabajo. Ha habido muchos cambios, hermanos. Ha habido muchos problemas, muchas dificultades. Y a veces nuestra actitud no es la correcta, hermanos. A veces nosotros nos molestamos, nos notamos indiferentes, hermanos. Pero yo le decía al Señor, ¿qué mensaje le voy a traer a los hermanos? Y Él me hablaba por medio de este mensaje, por medio de esta palabra, hermanos. ¿Verdad? Y que nosotros tenemos que mostrar esa actitud de este Padre, hermanos, para con los demás. ¿Verdad? Porque el propósito para el que Jesús vino fue para que todas las personas allá afuera fueran salvas, hermanos. Ese es el más grande propósito. Y aunque a veces vemos que las personas, ¿verdad? No hacen lo correcto. Aunque nosotros a veces vemos que las personas están envueltas en un mundo de pecado, hermanos. Pero eso, ¿verdad? No nos permite a juzgarles, hermano. A juzgarles, porque muchas veces lo hacemos, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos fariseos de fariseos, hermanos? Dese cuenta, y lo hacemos, yo lo he hecho, hermanos. A veces señalamos a los demás. Decimos, si era lo que hacían los fariseos. Dese cuenta, decían, Jesús, pero ¿por qué tú te juntas con esta gente pecadora? ¿Verdad? De por sí no la aceptaban, hermanos. Y nada más estaban allí para señalar los errores de él, hermanos. Pero en esta noche, ¿verdad? El Señor nos está hablando por medio de esta palabra, por medio de esta parábola, hermanos. Que a pesar, ¿verdad?, de los errores de las personas, nosotros debemos aprender a perdonar, hermanos. Debemos aprender a perdonar a los demás y saber de que todo lo que hace la gente es por el pecado, hermanos. Mire que el hijo mayor, hermanos, cuando miró que el hermano menor regresó, ¿cuál fue su actitud, hermanos? Fue enojo y fue celos. ¿Qué fue lo que le dijo al padre? Le dijo, mira, ya llegó tu hijo mayor, dice, tú hasta mataste el becerro más gordo, ¿verdad? Y ahora estás haciendo fiesta. Dice, y yo que te he obedecido, dice, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Dese cuenta, pero ese padre estaba contento, hermanos, porque su hijo había regresado, hermanos. Dice, y les dice en estas parábolas, ¿verdad?, de que los ángeles en el cielo se alegran. Dice, cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Y yo meditaba en esto y decía, yo me identificaba con este mensaje, con esta palabra, hermanos. Dese cuenta que nosotros anduvimos perdidos en el mundo, no sé por cuánto tiempo, no sé si alguno de ustedes fue cristiano desde niño. Pero muchos de nosotros, hermanos, estuvimos perdidos en el mundo, ¿verdad? Pero le damos gracias al Señor, hermanos, que Él tuvo dispuesto a esperarnos,
a recibirnos con los brazos abiertos, hermanos. Mire lo que hizo este padre, hermanos. Dice que le dijo a sus siervos: miren, quiero que maten el becerro más gordo. Dice, porque vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta porque mi hijo, el que andaba perdido, ha regresado. Mi hijo, el que estaba muerto, dice, ha vuelto a la vida, hermanos. Entonces, yo quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos, que pongamos por obra esto. Yo sé que a veces no es fácil, hermanos. Yo sé que a veces pasamos por dificultades. Yo sé que a veces pasamos por procesos. Pero a pesar de todo eso, hermano, debemos andar con una sonrisa. Debemos andar contentos. A pesar de que a veces, como le digo, quizás andamos molestos, quizás no tenemos la mejor actitud, ¿verdad? Debemos representar a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que nosotros vayamos. ¿Cómo? Con la mejor actitud, hermanos. Dese cuenta, la mayoría de nuestro tiempo la pasamos en nuestros trabajos, hermanos. A veces hay compañeros, hermanos, que nos hacen la vida de cuadritos, hermanos. ¿Y de qué manera vamos a actuar nosotros, hermanos? Muchas de las veces se nos agota la paciencia y hablamos quizás de una manera inapropiada, hermanos. De una manera inapropiada, ¿verdad? Pero ahora eso debe de cambiar, hermanos. ¿Cómo nos vamos a ganar a alguien para el Señor? Teniendo una actitud indiferente, hermanos, ¿verdad? Como nos los vamos a ganar, hermanos, es que a pesar de que a veces quizás nos hacen que nos molestemos, hermanos, que a pesar quizás digan algo que nos ofende, ¿verdad? Debemos pedirle al Señor que nos dé paciencia, hermanos, y que nos dé la sabiduría para actuar de la mejor manera, ¿verdad? Lo que estaba pasando, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? El Señor le estaba hablando, dice que a los pecadores que estaban allí, a la gente, a los recaudadores de impuestos, hermanos. Él les estaba hablando, ¿verdad? De que el reino del Señor se había acercado y de que necesitaban arrepentirse, hermanos. Entonces, a los fariseos no les agradaba esto, ¿verdad? Y por eso el Señor hablaba por medio de esta parábola, hermanos. Pero ¿usted cree que los fariseos obedecieron y escucharon, hermanos? Si nosotros leemos, seguimos leyendo la palabra de Dios, siempre que Él se encontraba con los fariseos y con los escribas, era para ellos discutir con Jesús, hermanos. Le buscaban ¿para qué? Para quererlo matar, hermanos. Dese cuenta. ¿Y quién eran los fariseos y los escribas, hermanos? Eran conocedores de la palabra de Dios. Por eso es bien importante lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Que debemos ser hacedores y no solo oidores, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la verdad va a venir la libertad, hermanos. Por medio de la verdad, por medio de su palabra, vamos a comenzar a cambiar, hermanos. ¿Verdad? Porque a veces nosotros le pedimos al Señor: Señor, dame paciencia. Hermanos, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que produce la paciencia, hermanos? La prueba. Dese cuenta. Pero a veces si nosotros no conocemos la palabra de Dios, queremos que la paciencia nos venga del cielo. Hermanos, que llegue: Señor, dame paciencia. Decimos: dame paciencia. Señor, mire, dese cuenta, quiero una buena casa, pero quiero que me llegue aquí, ¿verdad? El Señor quizás le consigue un trabajo, hermanos.
le va a conseguir el trabajo, ¿verdad? Que lo va a llevar a obtener esa casa, hermanos. Muchas de las veces dice que nosotros pedimos, pero no sabemos lo que pedimos, hermanos. Dese cuenta, ¿verdad? Por eso siempre debemos darle gracias al Señor, hermanos, en todo momento y en todo tiempo. Y en esta noche yo le voy a pedir a cada uno de nosotros, hermanos, que oremos los unos por los otros. Somos una iglesia pequeña, hermanos, ahorita, pero yo sé que poco a poco vamos a ir creciendo, hermanos. Entonces, quiero que nos llevemos en esta noche eso, hermanos, ¿verdad? Que llevemos eso, ¿verdad? De que si somos el hijo menor, ¿verdad? Que estamos aquí en la iglesia, pero nuestra mente allá anda, hermanos. Allá anda por allá, vente. Allá anda en cosas, ¿verdad? Que no son agradables a Dios. O si somos de esos que venimos a la iglesia, yo lo digo, hermanos, pero hay muchas cosas que tienen que ser transformadas en mi vida, hermano. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Señor, yo quiero que obres en mi vida y en mi corazón, hermanos. Porque hay muchas de las actitudes que nosotros tenemos, actuamos inconscientemente, hermanos. Actitudes que nosotros no vemos, ¿verdad? Y el único que las va a cambiar es el Señor, hermanos. Así de que en esta noche yo voy a invitar a cada uno de ustedes, hermanos, a que oremos los unos por los otros, hermanos. Y que sea el Señor, ¿verdad? Obrando, que sea el Señor transformando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, de acuerdo al propósito que Él tiene en nuestra vida. Si nosotros no tenemos la mejor actitud, vamos a orar para que el Señor sea transformando esa actitud. Si nosotros, ¿verdad?, fuimos lastimados, hermanos, quizás recibimos abuso en nuestras casas, tuvimos que pasar por problemas, por dificultades. Muchas de las veces, ¿verdad?, hay maldiciones que nosotros venimos arrastrando, hermanos. A veces nosotros actuamos de la misma manera que ya sea nuestro padre, nuestra madre, hermanos. Y nosotros nos preguntamos, hey, ¿por qué soy yo así? Digo yo, si nuestro padre, ¿verdad?, era tremendo, hermanos, ¿verdad?, era maldiciento, ¿verdad? Y si nosotros miramos que nuestro padre quizás maltrataba a nuestra madre, ¿verdad? Es lo que nosotros venimos arrastrando a cada día. Pero en esta noche yo sé que el Señor quiere hacer algo poderoso, hermano, en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahora nosotros queremos una vida diferente para nuestros hijos, para nuestra familia. Y yo sé que en esta noche nuestro Padre está dispuesto, ¿verdad?, a obrar y a transformar nuestra vida. Así que le voy a pedir a cada uno de ustedes, hermanos, si me puede acompañar en una oración, para que sea el Señor, ¿verdad?, formando un carácter de acuerdo a su carácter, hermano. Tenemos que decirle al Señor, Señor Jesús, yo no quiero ser ya más lo que soy, ¿verdad? Ahora quiero ser como tú, hermanos. Dese cuenta que la gente en el mundo, hermanos, ¿qué es lo que escuchamos? La gente en el mundo dice, yo quiero ser como Ronaldo. No, yo quiero ser como Messi. Hermanos, pero nosotros en la iglesia debemos decir, yo quiero ser como Cristo, hermanos. Y debemos esforzarnos, ¿verdad? A pesar de que a veces no es difícil, a veces no es fácil, hermanos. A veces no es fácil. Pero usted cree que hay algo imposible para Dios. Así de que en esta noche abramos nuestro corazón y digámosle al Señor,